Los antiagregantes plaquetarios son un descubrimiento que ha solventado muchas de las patologías relacionadas con las isquemias cardíacas y especialmente con los trombos, es decir, con las patologías trombóticas, como pueden ser los ictus, las embolias y otras muchas más. Existen muchos tipos de antiagregantes plaquetarios, conociendo el primero de todos, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, la cual recordamos que a dosis altas ejerce una acción analgésica y antipirética, pero por el contrario, a dosis bajas, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, tiene un potente efecto antiagregante. Existen muchas familias de antiagregantes plaquetarios, pero especialmente estas se dividen en función del mecanismo de acción que ejercen sobre distintos mecanismos y receptores presentes en la superficie de los principales elementos sanguíneos que están presentes o que intervienen en la coagulación, los trombocitos, las plaquetas. Tenemos antiagregantes como por ejemplo el prasugrel, el clopidogrel y también tenemos una nueva familia que está encabezada por el ticagrelor y uno de sus hermanos, el cangrelor. El ticagrelor es un fármaco que se engloba dentro de la familia de los antiagregantes de tipo plaquetarios, es decir, sustancias que inhiben la unión o la conjunción de las plaquetas, lo cual evita la formación o el inicio de las cascadas de coagulación. El ticagrelor inició su propia familia farmacológica a la cual le han seguido otras sustancias similares, como por ejemplo el cangrelor. El ticagrelor lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más utilizado el de Brilique. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del ticagrelor, donde vemos una conformación bastante compleja con la presencia de anillos centrales nitrogenados, así como también la presencia de un enlace de tipo éster en uno de los radicales, una cadena concatenada carbonada unida por un átomo de azufre, un grupo amino y quizás la mayor particularidad, y es que el grupo benceno de uno de los extremos posee dos átomos de flúor. Como antiagregante plaquetario, el ticagrelor se utiliza para la profilaxis y prevención de tipo trombótica, es decir, evitar la aparición o recurrencia de un episodio trombótico, es decir, de un trombo. Pero eso sí, el ticagrelor, al igual que su hermano el cangrelor, se utilizan únicamente para la profilaxis y prevención trombótica a nivel cardíaco solamente, es decir, para un historial de un paciente que ha sufrido isquemias miocárdicas o síndromes coronarios agudos. Y usualmente el ticagrelor se suele administrar de forma coadyuvante con otros tratamientos antiagregantes, como puede ser el ácido acetil salicílico, la aspirina, el principal antiagregante.
Pero es muy importante recordar que el ticagrelor solamente se utiliza para la profilaxis y prevención trombótica a nivel cardíaco. El ticagrelor suele ser un fármaco bastante seguro y bien tolerado por la gran mayoría de los pacientes, pero tenemos que tener en cuenta un aspecto que puede condicionar la administración del ticagrelor a un paciente determinado, y es que el ticagrelor no se utilizará en aquellos pacientes que tengan alteraciones del citocromo P450 en su variante isoenzimática del CYP3A4. Pueden ser inductores, inhibidores, cualquier sustancia que en el paciente interactúe con este citocromo P450 puede comprometer la acción del ticagrelor, el cual tampoco lo utilizaremos en la propia alergia a la molécula o sustancia en sí. En un paciente que tenga un historial de hemorragias activo, ya que el ticagrelor como antitrombótico puede favorecer la expansión y la génesis de hemorragias al inhibir la cascada de coagulación, y tampoco se utilizará en aquellos pacientes con un alto grado de daño hepático y o renal. Y dentro de las precauciones, el ticagrelor se utilizará con mucha cautela en la pediatría y en menores de 18 años, pero más especialmente por la falta de evidencia y de ensayos clínicos en estas poblaciones jóvenes. Si el paciente presenta o tiene predisposición a presentar cuadros de hemorragias, el ticagrelor se utilizará de forma muy preventiva, ya que este puede agravar una situación de sangrado. Lo mismo ocurre si el paciente presenta bradiarritmias, como pueden ser bradicardias, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, y también en ciertas neumopatías como en el asma y en el EPOC. Ya que el ticagrelor es una sustancia antiagregante plaquetaria, puede interaccionar con fármacos que estén relacionados de una manera directa o indirecta con las cascadas de coagulación, como por ejemplo con los AINES y con los anticoagulantes de tipo orales. Y también hay que tener mucha precaución en los ictus, así como en las apneas, ya que se ha demostrado que el ticagrelor tiene cierta relación con patrones respiratorios anormales. El mecanismo de acción del ticagrelor es bastante parecido al de su familia de los antiagregantes plaquetarios, no solamente de su propio grupo, como por ejemplo con el cangrelor, sino también con otras sustancias semejantes como el clopidogrel o el prasugrel. En este caso, el ticagrelor ejerce su acción mediante un agonismo por el receptor de tipo P2Y12, el cual se encuentra en la superficie de las plaquetas, es decir, de los trombocitos. Pero especialmente el ticagrelor, aparte de tener un agonismo por este receptor P2Y12, evita que haya una mediación en la agregación plaquetaria, la cual está fundamentada por el envío de las señales del ADP. Es decir, el ticagrelor, aparte de hacer un efecto de agonismo con este receptor, también inhibe la transmisión de señales que están mediadas por el ADP dentro del inicio de la coagulación, lo cual, ¿qué conlleva? No hay una agregación plaquetaria y no hay una cascada de coagulación, especialmente a nivel central, es decir, a nivel cardíaco. No se produce ni una isquemia miocárdica ni un síndrome coronario. Y a diferencia de otros antiagregantes plaquetarios, el ticagrelor tiene una acción
reversible, es decir, conforme pasa el tiempo, las plaquetas afectadas por el ticagrelor recuperan su actividad normal. La vía de administración más usual del ticagrelor es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos y o cápsulas que tiene el ticagrelor en la manufacturación farmacológica. Y usualmente se suele comerciar el ticagrelor en las dosis de 60 y de 90 miligramos. La posología más habitual del ticagrelor está bastante estandarizada y bien estudiada, a pesar de ser un fármaco de reciente inclusión dentro de los antiagregantes plaquetarios. Para un síndrome coronario agudo en un paciente que ya haya sufrido uno previo y queremos hacer una profilaxis o prevención, es decir, una recurrencia del mismo, podemos utilizar una dosis de carga de 180 miligramos diarios y de ahí seguir con una dosis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas, pero la primera dosis de ticagrelor será de forma doble, es decir, de forma entera. El tratamiento del ticagrelor suele ser de unos 12 meses aproximadamente, un mes arriba, un mes abajo. Y hay que seguir una pauta estricta. Si se dice que hay que tomar el ticagrelor 90 gramos cada 12 horas, en la comida y en la cena, todos los días. Si el paciente por alguna casualidad se le olvida una toma o tomarse el ticagrelor en un día determinado, la siguiente dosis seguirá siendo la misma. Ni se aumentará la dosis ni se bajará. Será la misma. Y el ticagrelor se suele asociar a otros antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo con el ácido acetilsalicílico, con la aspirina, a dosis de esta de 75 a 150 miligramos diarios. Y ya si el paciente presenta antecedentes de síndromes coronarios o isquemias miocárdicas de formas recurrentes, el tratamiento, la terapia con el ticagrelor no será solamente de 12 meses, de un año nada más, sino que ya será un tratamiento crónico, es decir, a largo plazo, lo tendrá para toda la vida, con una dosis de 60 miligramos cada 12 horas y administrando a la vez ácido acetilsalicílico, aspirina a las dosis recomendadas, si precisase. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del ticagrelor con el resto de la farmacología existente, no se dispone de mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el ticagrelor. Y usualmente sí se puede administrar con las comidas, tanto antes como después. Y dentro de las interacciones tenemos que saber que el ticagrelor tiene potenciación del efecto terapéutico y de la adversidad, es decir, una sinergia farmacológica, si se administra a la vez con inhibidores selectivos de los rescatadores de la serotonina, los ISRS, y con los antiepilépticos, pueden ser de tipo hidantoínas como la fenitoína o los propios barbitúricos. Y como hemos mencionado anteriormente, el ticagrelor tiene interacción con toda sustancia que interactúe con el citocromo P450 en su variante isoenzimática del CYP3A4, lo cual puede exacerbar los efectos terapéuticos y adversos del ticagrelor. Y por el contrario, el ticagrelor se ha demostrado que tiene antagonismo con la familia de los narcóticos o derivados de la morfina.
A dosis normales y recomendadas, el ticagrelor es un fármaco muy seguro, pero aún así no está exento de presentar efectos adversos, efectos secundarios, siendo uno de ellos el más común de todos, especialmente si el paciente ya de por sí presenta un estado crítico o predisposición, como en este caso es la aparición de hemorragias y o sangrados, que pueden ser generalizados o locales, por ejemplo en la pierna, a nivel pulmonar o incluso a nivel gastrointestinal. Algunos de otros efectos adversos que puede presentar el ticagrelor son la aparición de hiperuricemias, así como cuadros de disnea o sensación de falta de aire subjetiva. Muy importante recordar que el ticagrelor tiene cierta relación con pacientes que sufren de apnea o de ausencia de respiración espontánea. La disnea podría agravar estas situaciones. También puede provocar confusión en el paciente, más si éste ya tiene algún principio de patología neurodegenerativa, Alzheimer, demencia. También puede provocar dispepsias y dolor abdominal, así como también en el ámbito femenino, en la mujer puede provocar metrorragias o incluso sangrados anormales a nivel genital. Y en el embarazo y la lactancia, el ticagrelor tiene categoría C, es decir, se podría administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo durante la gestación como en el propio lactante, aunque en este último es mejor no utilizarlo por la falta de evidencia en poblaciones jóvenes. Y el ticagrelor hasta la actualidad no se ha demostrado que se excrete por la leche materna. Finalmente nos queda decir que el ticagrelor, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, más por el mero hecho de que el ticagrelor, en aquellos pacientes con un daño moderado a grave a nivel hepático y o renal, no se suele utilizar por las interacciones a nivel del metabolismo hepático y de la excreción renal. Muy importante tener en cuenta que el ticagrelor, como todos los antiagregantes plaquetarios, puede provocar hemorragias, ya que se inhibe, se evita la aparición de las cascadas de coagulación. Y si el paciente por alguna casualidad se hace un corte o una herida, esta va a seguir sangrando, ya que no hay coagulación debido a la acción del ticagrelor. También recordar que todos los antiagregantes plaquetarios, puede ser el ticagrelor o el prasugrel, se suelen administrar de forma coadyuvante con el principal antiagregante descubierto, con el ácido acetilsalicílico, con la aspirina. Y también decir que el ticagrelor, a diferencia de otros antiagregantes plaquetarios, es de acción reversible. Poco a poco se va recuperando la actividad hemostática común o normal. Y también debemos de tener en cuenta que el tratamiento con el ticagrelor suele ser de 12 meses, un año aproximadamente, y de forma estricta. Tomar las dosis correctas a las horas correctas. Y si alguna dosis se obvia o se olvida, no tomarla por doble o compensar la pérdida, sino seguir con el tratamiento hasta el momento o instaurado.